Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... Hola, muy buenos días hermanos, ¿cómo están? Soy Luis Adrián Echeverría de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, miembro de la Iglesia Bautista de Concepción del Uruguay. Para hoy tenemos nuestra meditación en el libro de Romanos, capítulo 11, versículos del 25 al 36. Y dice así: ¿Por qué no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, continúa Pablo, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. En esta carta que el apóstol Pablo escribió a los cristianos que vivían en Roma, va a tratar de poner en orden muchas cosas en cuanto a la fe. En la porción que leímos, deja entrever que había ciertos problemas entre aquellos judíos mesiánicos que vivían allí y que compartían la fe con los gentiles, o sea, todas aquellas personas que no pertenecían a la nación de Israel, que no eran israelitas naturales y que creyeron también en Jesucristo. Imaginemos por un momento que en ese tiempo todavía aquellos judíos estaban acostumbrados a llevar una vida ajustada a su religión, de cumplimiento ceremonial, de guardar los días, de un montón de otras cuestiones. Claro, habían creído en Jesús como el Cristo prometido, ese Mesías que ellos anhelaban y del que los profetas hablaron en todos los tiempos. Sin embargo, todo esto resultaba chocante para con los gentiles que se habían convertido al cristianismo y que no guardaban nada de todo aquello y que probablemente era motivo de algún tipo de burla o discriminación, ya que consideraban a los judíos como rechazados por Dios como nación al no haber creído en Jesús. Esto seguramente a los hermanos gentiles les daba cierto orgullo, cierta jactancia o soberbia, como para colocarse en una posición por encima de ellos. Y al revés pasaría seguramente lo mismo. Los judíos, como dice el texto en el versículo 28, se basarían en que todos que fueron elegidos, los llamados por Dios, un pueblo de entre todos a los que Dios le dio la ley y la bondad de mostrarle las profecías del Cristo que había de venir. Todo esto seguramente era motivo de crisis y conflicto entre los hermanos que vivían allí en Roma. Por eso Pablo va a dedicar los capítulos 9 al 10 para poner cada cosa en su lugar y terminar diciendo lo que menciona en el versículo 32 de esta porción, en el que vamos a hacer foco recordándoles lo mismo que ya les había mencionado en el capítulo 3, los versículos 9 y 10, cuando les dijo a ambos grupos: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos, refiriéndose a la nación judía? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y en esto nos vamos a centrar, en el foco que hace el apóstol de que tanto judíos como gentiles estábamos perdidos para con Dios, estábamos condenados a muerte. Dice Pablo en el versículo 32 de que a todos, sin distinción alguna, sin excepción de ningún tipo, Dios los encerró en desobediencia. Otra versión
de la Biblia, del mismo versículo, dice: pues Dios incluyó a todos por igual en la desobediencia. Conclusión: no hay justo ni aun uno. Sin embargo, también dice el mismo versículo que Él puede mostrar su misericordia solamente a los que responden en arrepentimiento y fe. Y el apóstol Pablo viene a recordarles que a pesar de que no había justo ni aun uno, por la desobediencia del pueblo de Israel, debían ser agradecidos porque de esa manera también alcanzaron la salvación los gentiles. Dice en el versículo 28, por el Evangelio, la buena noticia de que por la obra de Jesucristo en la cruz, ahora todos podían tener acceso a esa salvación por gracia, por medio de la fe. La obra maravillosa, su sangre vertida en la cruz como ofrenda acepta a Dios para salvación a todo aquel que cree. Amados hermanos, hoy hay tantas diferencias ante un único mensaje que también pudiera ser que caigamos en el orgullo de creernos mejores que otros y menospreciarlos. Sabemos que estábamos perdidos. Pablo aquí nos habla de la verdadera misericordia que se ha manifestado para con nosotros, incomprensible para la mente finita. Estábamos, como dice en Efesios, sin Dios, alejados, sin Cristo, ajenos a los pactos y a las promesas, por lo tanto, sin esperanza en este mundo. Este pasaje nos hace reflexionar de que no solo debemos seguir predicando el Evangelio de Jesucristo, la gracia de salvación, esa única justificación que tiene el hombre delante de Dios, solo por medio de la fe en su Hijo, el perdón de pecado, la resurrección y la vida eterna, sino que también debemos predicarnos, recordarnos cada día a nosotros mismos ese Evangelio de salvación en que creímos, ese gran misterio que fue revelado por Cristo, de cómo fuimos hallados por Él y crecer en Él humildes, sin creernos superiores en nada, porque no éramos merecedores de nada, para que podamos exaltar humilladamente a Dios en oración, como Pablo nos enseña en ese verdadero himno de alabanza por su maravillosa gracia inmerecida, diciendo: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hermano, nunca dejemos de recordarnos el Evangelio de nuestra salvación. No éramos nada. La obra del Señor Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección, nos llena de gozo y esperanza de una nueva e inimaginablemente eterna vida con Él. Sigamos humildes sin caer en jactancias de ningún tipo, para que en todo Él tenga la preeminencia. Que Dios bendiga tu vida y por medio de su palabra continúe llenándote de gozo y esperanza, renueve tus fuerzas para seguir difundiendo la única verdad a la vida eterna, para que unánimes, a una voz, glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.